Bien, muy buenas tardes a todos. Bien, acá estoy compartiendo pantalla. Vamos a arrancar directamente con el proyecto del día de hoy. La idea es justamente que mejoremos un poquito eso que manejamos ayer. La idea es que sea completo, ¿no es cierto?, la lista de guardado de información. Ya no solamente se persista algo interesante, algo que solamente nos interesa a nosotros en un momento determinado, sino también podamos guardar, ¿no es cierto?, y editar esa información, más allá de que nos equivoquemos y borremos, ¿no? Pero acá solamente podamos guardar, crear y editar. Tengamos también esa alternativa, ¿no? Ese es el punto de vista de nuestro proyecto del día de hoy, ¿no? Bien, entonces creo una carpeta, vamos a crear una carpeta en blanco directamente, la añadimos acá a Visual Studio Code y vamos a crear, como siempre, nuestros archivos básicos para comenzar a trabajar. Esto es JavaScript puro, ¿no es cierto? Entonces acá creamos, como siempre, un archivo index.html básico. También vamos a crear un archivo app.javascript JS, y por último una hojita de estilo como para darle un poquito de color y de forma a las cosas, estilos.css. Ahí tenemos creado nuestros tres estilos principales. Antes de continuar, les voy a mostrar el desarrollo del práctico del día de hoy, cómo quedaría, ¿no es cierto?, finalmente. Bien, este es el mockup, este es el bosquejo de cómo quedaría la aplicación. Es una lista de compras, y la idea es que implementemos de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo podemos con JavaScript controlar también esto de guardar el listado, ¿no? Acá yo le apliqué un par de CSS básico, ustedes después lo pueden mejorar a su gusto. La idea es que yo puedo escribir un mandado, un listado de compras. En el de ayer simplemente podíamos guardar tareas, ¿no? En este de hoy lo que podemos hacer es no solamente vamos a guardar el nombre de la compra que queremos hacer. Por ejemplo, necesitamos comprar azúcar, apretamos guardar y se agrega, ¿no es cierto?, aquí en el listado. Necesitamos comprar, por ejemplo, hierba, apretamos guardar y se va creando en el listado. Tenemos un campo de texto, un text area, ¿no es cierto?, en donde podemos escribir no solamente una frase, sino todo un campo de texto completo, ¿no? Y tenemos, más allá de lo que conocemos del texto simple que podemos agregar, como ayer agregábamos solamente un input simple, acá podemos completar una descripción bien completa de lo que necesitamos hacer, ¿no? Y podemos, fíjense, si tenemos un dato que cargamos de una manera errónea, vamos a tener la posibilidad de, con este icono de editar, poder editar el dato, ¿no es cierto? Acá quería escribir, por ejemplo, queso, y luego aprieto guardar y efectivamente se corrigió y se acomodó. Entonces allí yo tendría la opción, ¿no es cierto?, de no solamente guardar el listado de lo que necesito cargar, sino también de editar, que eso es lo que no teníamos la posibilidad ayer. Y ya lo que no me sirve, por ejemplo, lo puedo borrar también. Por ejemplo, puedo eliminar algún ítem. Tenemos la opción de todas estas cosas. El CSS que está aquí es básico, ustedes lo pueden mejorar con más color y demás. Dependiendo del tiempo que tengamos hoy, lo vamos a mejorar un poquito más. Yo simplemente lo trabajé a modo de bosquejo, o sea, de un mockup, como para ver la funcionalidad de todo esto. Y lo otro que pretendemos con este práctico no solamente es de implementar el full CRUD, o sea, el ABM, el alta y la baja modificación completo de datos a través de JavaScript, sino también de poder acceder a etiquetas padres y etiquetas hijas de HTML. Es decir, muchas veces estamos en un código de HTML y necesitamos subir de nivel. Es decir, si estoy dentro de un div que es interno a una clase, puedo salir y moverme dentro de esas etiquetas de HTML con JavaScript. Y eso es lo que pretendemos hacer, ¿no es cierto?, con este práctico. Conocer que existen formas de saltar de nivel dentro de las etiquetas. Bien, también otra cosa que vamos a implementar hoy, como para hacer una variedad de conocimiento, es que podemos implementar iconos en vez de conectar, mostrar imágenes como ayer hacíamos, ¿no? Entonces,
Estos iconos chiquititos que están acá se pueden obtener, ¿no es cierto?, de una página que se llama Found Awesome, que es, ¿no es cierto?, le escribimos acá, Found Awesome, sería, aquí está, fuentes sorprendentes, vendría a ser la traducción. De este sitio es de donde vamos a sacar todos esos iconos interesantes que vamos a necesitar utilizar. Entonces, yo aquí simplemente necesito un par de iconos. Acá tenemos iconos de todas las formas, colores y variedades, ¿no? Entonces, voy aquí donde dice iconos, doy clic allí y, por ejemplo, necesito un icono que diga borrar o delete. Busco, le doy enter, y allí en esta página, por ejemplo, puedo buscar el icono, y si me fijo aquí me aparecen todas las variedades que tengo de iconos que son de borrado, ¿no? Fíjense, tenemos el curso para la derecha, el curso para la izquierda, también tengo el tachito de basura, el tachito de basura con efecto, sin efecto. Tengo mucha variedad, ¿no es cierto?, para elegir de distintos iconos que representan el borrado. De lo mismo, también puedo encontrar, ¿no es cierto?, el icono para editar, o sea, pongo edit acá y puedo darle enter y puedo encontrar el icono que me sirve a mí para editar, pero que cargue, tarda un rato, y acá tengo varios iconos que son para editar. Cuando encuentro un icono que me interesa a mí para utilizar, por ejemplo, quiero utilizar este primero que está acá, le doy clic a ese logo que aparece acá, fíjense, y me va a aparecer esta ventanita. Dentro de esta ventanita puedo ver que me aparece un HTML que dice I, o sea, y latina, y este HTML que está acá lo copio, ¿no es cierto? Lo copio y lo puedo agregar dentro de mi HTML tranquilamente para poder incrustar la forma de este icono. Existen variedades de estos iconos. Si se fijan, tienen la forma más gruesita, la común, tienen la suave, digamos. Hay distintas, dentro de cada icono en sí hay más variedades a su vez de las que se muestran, ¿no? Y uno simplemente, como les decía, copia aquí el HTML y lo puede agregar a su código tranquilamente. Fíjense, uno lo pinta y ya así automáticamente ya queda copiado dentro de la memoria, ¿no es cierto? Después dan botón derecho, pegar y automáticamente ya les va a aparecer el link o el enlace de HTML para acceder al código. Un detalle importante, que no es menor, es que antes de utilizar estos códigos de iconos, hay que implementar el CDN de esta página. Entonces, para poder implementar eso, yo lo que tengo que hacer es, voy donde dice Start, y allí me va a dar el enlace que tengo que poner en el encabezado de mi página, ¿cierto? Entonces, busco el icono que me interesa, y luego voy y pego el CDN, ¿no es cierto?, en el encabezado, en el head de mi página. Por supuesto, le aconsejo que se registren, porque para que le dé el enlace del CDN para poder acceder van a necesitar registrarse. Pero una vez que ya están registrados van a poder acceder a todos los iconos. Son totalmente, hay algunos que son pagos, pero la mayoría, generalmente la gran mayoría, son todos gratuitos. Los que voy a publicar y los que vamos a utilizar hoy ya están liberados, así que ya en todo caso yo por el chat le paso el código de HTML para que lo puedan utilizar y no tengan que estar registrándose y perder tiempo. Pero lo conveniente sería que se registren para que puedan acceder a toda esa variedad que vimos de iconos, ¿no? Hay, más allá de iconos, hay imágenes, hay efectos, hay CSS, hay de todo en esta página. Así que está más decir que sería bueno, digamos, que vayan agregando esto como herramientas de programado. Bueno, sin hacer publicidad, porque a mí tampoco no es que me pagan esto, pero es útil porque se utiliza bastante en los dibujitos estos. Bueno, de allí es entonces de donde saqué los iconos chiquititos estos que están aquí, el de editar y el de borrar, ¿cierto? Pueden ustedes incluso cuando estén registrándose, pueden elegir algún que otro icono que les guste, totalmente sin ningún problema. Por supuesto, la idea es que sea algo más o menos acorde al proyecto que estamos trabajando.
Bueno, entonces este sería el proyecto, es relativamente sencillito. Lo único que necesitamos es un campo de texto grande, ¿no es cierto? Un área de texto grande, donde voy a tener un botón para guardar. Voy a poder ir guardando todo lo que me interesa guardar aquí, o sea, supuestamente van a ser compras. Agrego ese elemento que necesito comprar y tengo la posibilidad de editar y de eliminar lo que no me interesa. Bueno, este era el bosquejo, lo cierro, esto era simplemente para mostrárselos. Bueno, otra cosa que voy a hacer es, ya tengo creado aquí el proyecto, como les decía, tengo el index, tengo el app y el CSS. Ninguno de estos está codificado. Lo que voy a hacer ahora es, voy a achicar un poquito esto para que pueda de cierta manera codificar acá al costadito mi página y pueda verlo de una manera. Ahí está. Bueno, vamos al index. En el index creamos un código básico, ¿no es cierto? Estándar. Sería es de español. Acá tiene, ¿cierto? El título de la página sería listado de compras. Bien. Y aquí donde les decía, acá dentro del head de la página, es en donde tenemos que copiar el CDN, que es para que podamos acceder a esos iconos. Ese CDN yo lo tengo por acá en un archivito de texto. Es este que está aquí. Lo copio yo también. Lo podemos poner abajo del título o arriba, es indistinto. Es CDN, ¿no es cierto?, de JavaScript de Cloudflare, allá donde tenemos las fuentes sorprendentes. Lo que voy a hacer es, para que ustedes tengan el mismo CDN y no tengan que registrarse ahora de momento en la página, les paso el link por el chat, pero después ustedes se registran y van a tener acceso al CDN tranquilamente. Allí pegué el código de HTML para que ya se los pase por el chat. Entonces allí tienen el enlace directamente para que puedan acceder a los códigos esos de los iconos. Bien, allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro HTML, es lo único que vamos a hacer. Lo que vamos a agregar también acá, ya que estamos en el baile, acá vamos a enlazar nuestro estilo, nuestro CSS, que vamos a crear acá, ¿no es cierto?, el estilos.css. ¿Cómo enlazábamos eso? Poníamos la etiqueta link, enter, y aquí enlazábamos nuestro CSS. Con Shift, soltamos allí, ahí quedó enlazado. Y acá en el body, en la parte de abajo, poníamos script, enter, y dentro de la primera etiqueta de script, recursos, o sea, source, src, le damos enter, y allí enlazamos nuestro app JS con Shift también. Entonces ya tenemos enlazado nuestro JavaScript y nuestro estilo. En este caso tendríamos dos estilos. Tenemos el estilo de los iconos, que es, ¿no es cierto?, un CDN, y tenemos el estilo CSS que estamos por crear nosotros para darle un poquito de color a nuestro proyecto. Bueno, ahí estaría esto. Podemos probar, ¿no es cierto?, que esté funcionando. Escribimos un H1 que diga, por ejemplo, lista de compra, listado de compras. A ver cómo queda. Bien, por alguna razón, a ver, no está enlazado. A ver, lo apago y lo prendo a esto. Ahí está el listado de compras, a ver si funciona. Está por acá. Ahí está funcionando. Bueno, entonces ahí tengo el listado de compras, está funcionando.
Lo que voy a hacer es, le voy a empezar a dar un par de estilos a esto ya como para que arranquemos, que es lo que lleva por allí a veces generalmente un poquito de tiempo. En el body de nuestro le vamos a dar un font family de sans serif. Listo. Vamos a darle un margin 0 y 50 para la de. Bien. Y podemos darle un colorcito de fondo si quieren. Podemos dar un background. Podemos dar un color fijo. Por ejemplo, un navy. Va a quedar medio choto que así lo hacemos con color fijo. Así que lo que hacemos es un linear gradient. Y donde le damos, por ejemplo, el ángulo 135D. Damos un color pink, por ejemplo, y un cian. Bien. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, un colorcito de fondo. Este color está medio chillón, le voy a dar un poquito más oscuro. Bueno. Aquí quedaría todo así, de esta manera. Ahora lo que hacemos es, le damos al título, le damos un centrado a ese título para que quede bien en el medio. H1. Tenemos un text align center para que quede en el centro. Y vamos a empezar a codificarlo del medio. Luego del H1 del título vamos a tener un div principal que va a tener, ¿no es cierto?, la clase contenedora, container. Entonces aquí dentro de este div es donde va a sugerir toda la magia. Tengo que poner todo de un lado, como habíamos visto, el text area donde vamos a escribir el listado de las cosas que queremos agregar, y del otro lado el listado que va a ir apareciendo. Es decir, vamos a tener un contenedor que adentro va a tener dos espacios bien definidos, ¿no? Entonces, este contenedor tiene su clase. Vamos a codificar su clase para que quede bien parejo todo. Entonces damos acá .container. Lo que vamos a hacer es que tenga un display flex. Un salto, un gap, un espaciado de 50 píxeles. Un color de fondo, un background de un color blanco, vamos a darle blanco humo. Un espaciado interno, un padding de, por ejemplo, unos 20 píxeles, y un border radius para que quede redondeado de unos 20 píxeles. Entonces de esta manera ya tenemos, fíjense, acá no es que tenga un campo de texto, tengo, digamos, el contenedor que es el que va a contener el campo de texto donde agrego los datos y el listado a su vez. Bien, entonces vamos ahora, ya tenemos esto. Este sería el div principal, que tiene todas esas cosas. Y acá adentro voy a tener, como decía, dos contenedores más. Uno que va a ser el que contiene el área, el text area, y el otro que va a contener el listado, ¿no? Tengamos en cuenta que dentro del contenedor este principal van a haber un contenedor izquierdo y otro contenedor derecho. Entonces podríamos crear dos div, uno que tenga por clase derecha y otro porque tenga clase izquierda. De esta manera los podemos manejar mejor con el CSS, ¿no? Entonces ponemos div acá y este div le damos por clase derecha y copiamos esto, creamos otro contenedor, tenemos un enter acá para que se note que es un contenedor, y acá no es derecha, sino este va a tener la clase izquierda.
que es en donde va a haber, digamos, el listado, ¿no? Bueno, tenemos la clase derecha y tenemos la clase izquierda. ¿Qué es lo que vamos a tener de este lado a la izquierda, por ejemplo? Y a la derecha vamos a tener, como habíamos, a ver si tengo por acá para ver, por ejemplo, no me queda, después ya lo busco nuevamente. Lo que vamos a tener en el bosquejo, les voy a mostrar rápidamente cómo quedaba. Acá en el bosquejo vemos, ¿no es cierto? Tenemos una parte izquierda y una parte derecha. Y lo que les decía es que acá es donde tenemos un contenedor izquierdo y un contenedor derecho. Este contenedor izquierdo contiene un formulario y este contiene, ¿no es cierto?, un listado. Son dos cosas distintas que van a tener que convivir juntos. Por eso le pongo dos clases distintas para que a través del CSS se puedan acomodar mejor. Bien, esa es la idea principal de todo esto, ¿no? Es decir, que se puedan acomodar las cosas que habíamos escrito allí. Bien, por un lado lo que vamos a hacer acá es crear el formulario. Acá a la izquierda, en realidad, tendríamos que crear este que está a la izquierda, en este contenedor que va a estar a la izquierda. Acá saco este espacio en blanco que está listo. Acá en este contenedor de la izquierda va a haber un formulario. ¿Por qué un formulario? Porque si vemos el bosquejo, acá el mockup, vemos que hay un text area y hay un botón de submit. Entonces hay que entender que estos datos, esto es un input en realidad, y esto también. Entonces eso conviven dentro de un formulario. Pueden no incluir la etiqueta de formulario, pero lo correcto sería que sea un formulario. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ya cuando esto esté enlazado, por ejemplo, a una base de datos, ya el formulario va a estar programado y directamente dándole clic ya descartamos todo el manejo de JavaScript y esto ya entraría a funcionar a través del servidor directamente, ¿no? Entonces esa es la idea de que ya dejemos programados los formularios y toda esa historia. Entonces, bueno, acá del lado de la izquierda, lo que vamos a hacer es, vamos a programar el formulario, simplemente escribimos form, le damos enter, sacamos el action porque como les decía, todavía no tenemos ningún servidor corriendo, y acá dentro del form es donde va a estar el input de área y el botón, ¿cierto? Le damos un ID a este formulario porque lo vamos a tener que controlar a través de JavaScript seguramente. Entonces le damos un ID y le vamos a decir que va a tener de ID form, de formulario, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestro formulario que va a estar en el container izquierdo, de la izquierda y de la derecha. Bien, ya tenemos esos dos. Lo otro que nos quedaría, ¿no es cierto?, es dentro del formulario escribir, ¿no es cierto?, las etiquetas y el text area y todo eso. Entonces, acá escribimos una etiqueta, o sea, un label. Acá sacamos el for porque no nos hace falta. Label, acá en esta etiqueta escribimos, ¿no es cierto?, escribe tu mandado. Es decir, lo que queremos guardar en la lista de compras. Entonces, allí tendríamos, ¿no es cierto?, nuestra etiqueta. Y esta etiqueta, este label, ¿no es cierto?, le dejamos un espacio para que no quede tan pegado después. Acá es donde vendría el input, que es el text area, que es el cuadradito este que tiene que aparecer, ¿no? Le sacamos name, porque no lo vamos a utilizar. Lo único que vamos a dejar es el ID. Vamos a llamarle input o entrada como ID para controlar a través de JavaScript este valor. Esto de calls y rows sería columnas y renglones, sería para darle el tamaño a este text area, a donde este campito de texto donde vamos a escribir todo lo que es referido a la compra nuestra, ¿no? Podemos dejarle este tamaño, por defecto queda muy bien, si no también le podemos achicar o agrandar, funciona al gusto de ustedes, ¿no? No habría problema. De momento lo dejamos así, por defecto es un buen tamaño. Y por último, tenemos en este mismo formulario, aparte del campo de texto, tenemos el botón para hacer el envío de la información. Escribimos button y este botón tiene como etiqueta guardar. Muy bien, ahí ya tenemos el botón guardar, el
la etiqueta y el campo de texto. Queda todo desorganizado, pero ya lo vamos a acomodar a través de CSS. Entonces acá, como ID este botón es de, perdón, ¿de qué tipo es este botón? Es de tipo submit, entonces sería type submit, porque es el envío de un formulario. Ya tenemos, ¿no es cierto?, enlazado nuestro botón con la funcionalidad que tiene que tener. Y lo que vamos a hacer es, ahora acto seguido, vamos a acomodar un poco estos elementos que tenemos acá en este formulario porque quedaron todos despelotados. Entonces vamos al CSS y lo acomodamos un poquito. Si bien esto está dentro del container, ¿no es cierto?, pero nos quedaría acomodar, por ejemplo, el formulario en sí. ¿Y qué más? Nos quedaría acomodar el listado que tenemos al costado, ¿no? El post que tenemos antes. A ver si pusimos bien todos los listados. Container. Y acá, como los llamamos. Está bien. A ver si lo acomodamos. Tendría que quedar. Bueno. Continuamos con el HTML. Después lo acomodamos mejor. No nos vamos a complicar la vida. Vamos entonces con el lado derecho, donde irían todos los posteos, ¿no es cierto? El lado derecho. Lo que tenemos del lado derecho es el listado disponible de tareas que tenemos que comprar o de mercadería que tenemos que comprar. Acá dentro del cuerpo teníamos, ¿no es cierto?, un div que era el contenedor principal. Dentro de ese div teníamos el derecho y el izquierdo. Acá dentro del derecho es donde va a ir el listado principal de cosas que necesitamos traer, ¿no? Entonces con un H3 podemos darle un título, ¿no es cierto?, listado de compras a realizar. Por ejemplo, listado de compras a realizar. Y acá me está quedando al BR. Lo que puedo hacer es poner primero esto, porque como esto lo hace de arriba para abajo, me va a dibujar primero la derecha y después la izquierda. Lo que voy a hacer, lo voy a cortar acá este div y lo voy a poner a la derecha del otro para que quede bien. Ahora sí, listado de compras a realizar. Y acá lo que voy a hacer, como les decía, para que no quede pegado la etiqueta y toda esa historia, le voy a poner dos saltos. Y acá al botón también le voy a poner dos saltos. BR, 2BR le pongo, ¿no es cierto? Y con esos 2BR ya queda separado y queda un poquito mejor y un poco más presentado. Bueno, acá quedaría el listado de compras a realizar. Esto lo tenemos, ¿no es cierto?, con un H3. Quedaría un poquito mejor si lo hacemos con... No tengo CSS para eso. Ya veo después si queda mejor, ¿no es cierto?, con un CSS. Pero la idea es que tenemos este listado de compras, ¿no es cierto?, a realizar. O ponemos acá, por ejemplo, el título tiene que ser lo más conciso posible, ¿no? Compras a realizar, por ejemplo, allí ya tendríamos, ¿cierto?, con eso ya bastante descriptivo, ¿no? Esa es la idea. Buenas tardes a la gente que se va sumando. Bueno, tenemos entonces el listado de compras a realizar y lo que nos quedaría, ¿no es cierto?, hacer un listado aquí de algunas compras ficticias para poder acomodar el código. Después, en todo caso, recordemos que ese código va a ir apareciendo en forma dinámica a través, ¿no es cierto?, del campo de texto que tenemos aquí. Así que lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, en primera instancia es, aquí como les decía, en el campo de la derecha que tengo compras a realizar, lo que voy a hacer es voy a escribir un div. Este div va a tener
por clase, ¿no es cierto? Le voy a dar un ID a este div y aquí es donde van a tener todos los posteos de las compras que necesito realizar. Voy a llamar ID igual a post. Vamos a llamarle post o posteos, ¿cierto? Y dentro de este div que tiene todos los posteos, va a haber, ¿no es cierto?, un listadito que va a ir apareciendo con los iconos y el detalle de lo que necesito. Entonces, acá voy a escribir con un P de párrafo, con un párrafo chiquito, mandado número 1. Por ejemplo, me va a aparecer así, mandado número 1. Le voy a poner ahora, ¿no es cierto?, los iconos aquí que son respectivos para borrar y para editar, como les comentaba al principio. Entonces, para que queden al costadito y no abajo, se los pongo en una etiqueta de spam. Y enter, spam, y dentro de este spam, ¿no es cierto?, ahí es donde voy a escribir las etiquetas de los iconos. Los iconos tienen por etiqueta HTML y latina, le doy enter, ¿no es cierto?, pero es una etiqueta simple de icono que tiene por clase. El primer icono sería class. En el caso del primer icono es va-edit, y allí tendríamos, ¿no es cierto?, el primer icono, que es este, que es el de editar. Y el otro icono, también copiamos y pegamos esto porque es la misma cosa. El otro icono tiene de nombre la clase, ¿no es cierto?, trash, de basura, -alt. Y me queda, ¿no es cierto?, el que es con rayitas. Si no, me queda el que, si no le pongo el alt, me queda el icono del basurero sólidos, de color pintadito, ¿no? Entonces, estos son los dos iconos que vamos a usar. Ustedes después, si quieren cambiárselo, no hay problema. Pero son los dos que funcionan bastante bien. Bien, allí tendríamos un mandado y podríamos, ya que estamos, copiar y pegar este div nuevamente. A ver, le voy a sacar el espacio este para que quede todo junto. Este div que está acá, lo copio y lo pego. Entonces voy a tener dos mandados ya predefinidos, ¿no? Mandado número 2 con sus respectivos iconos, ¿tá? Recuerden que estos div tienen por ID post y lo que podemos hacer es trabajarlo un poquito con el CSS para que me quede acá al costado el icono bien acomodadito, ¿no? Entonces vamos acá en estilos y podemos trabajar un poquito los posts. Recordemos que es una clase, ¿no? Así que sería post. Le vamos a dar un ancho máximo, width de, por ejemplo, 230. Me quedó bien a mí en la pantalla, pero esto ya después se puede, digamos, acomodar a gusto, ¿no? Y ese sería el ancho, sería la distancia entre el texto, el spam y los iconos. Y después tenemos que separarlos un poquito también para que no queden tan juntos. Lo que vamos a hacer es ese mismo post, que ahí tiene incluido su div, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es, le vamos a dar un display flex para que quede acomodado al costado. Esa es la idea del display flex. Y le damos un salto gap de 25 píxeles. Con eso le vamos a dar un salto de 25 píxeles. Y lo otro que nos queda es que cuando pasemos el mouse arriba de los iconos, me aparezca la manito como para que pueda hacer clic arriba de él. Entonces, ya que estamos, entonces los iconos, que es el símbolo es la I, le decimos que el cursor, cuando está arriba de eso, le decimos pointer. Entonces, fíjense que ya cuando pongamos arriba, ya me va a aparecer automáticamente, ¿no es cierto?, el puntero allí arriba. Bien, voy a acomodar bien esto porque no. Tomando todo, container, body, post. ¿Qué más nos falta acá? Me parece que nos está faltando algo.
ver, revisamos acá el index. Entonces tenemos la clase contenedora, la clase izquierda, el ID de form, el mandado, el text area que tiene por ID input, ¿cierto? El ID input. ¿Y qué más nos estaría faltando? Tenemos el tamaño igual, submit, fecha, en la ID le damos post. Y acá en el spam lo que voy a hacer es al spam para que me acomode acá al costado, porque si no siempre lo va a dejar abajo. Le voy a hacer una clase, le voy a dar una clase al del spam en sí le voy a dar una clase options. Y acá el spam también, que es el mismo, ¿no? Las opciones. Bien, entonces así el spam va a tener su propia clase y de esa manera, ¿no es cierto?, ya podemos acomodar un poquito mejor. Vamos acá a los estilos y allí lo acomodamos a través de las opciones. Vamos aquí, ponemos, ¿no es cierto?, como es una clase, punto opciones. Abro y cierro llaves y pongo display flex. Y le doy también un gap de 25. Bien. A ver si se acomoda ahí. No se quiere acomodar, es simpático. A ver cómo quedaría. Acá. Los ítems lo acomodamos al medio. Y no me está tomando el CSS, pero bueno, estoy renegando un poquito para acomodarlo. La idea es que quede todo bien disponible y queden los iconos acá al costado, ¿no? A ver si le toco un poquito acá. Bien, continuamos entonces con la codificación del JavaScript. En todo caso, después al final le busco a ver dónde está debe estar faltando alguna giladita, alguna cosita simple, que por eso no me lo está acomodando, pero en teoría tendría que acomodármelo, así como está el código, me lo tendría que acomodar al icono acá al costado, ¿no? Es la idea. Pues ya lo voy a revisar nuevamente a ver qué está sucediendo. Entonces, para no retrasarme, lo que voy a hacer es, vamos a seguir codificándolo. Esto es sencillamente lo que tenemos es que cuando yo escriba acá algún dato que quiera agregar y le dé guardar, esto se agregue aquí como un listado nomás a comprar, ¿no? Esa es la historia de todo esto. Entonces, primero por empezar, lo que voy a hacer es justamente ir programando la funcionalidad de todo. Tenemos, ¿no es cierto?, que empezar acá en el JavaScript, ya está enlazado nuestro JavaScript, por eso lo agregamos aquí abajo, ¿no es cierto?, con app.js. En app.js vamos a ir programando cada uno. Nuestro text area tiene un ID que es, ¿no es cierto?, form, input. Esto era input. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el botón,
el botón que tiene su propio ID. Cuando yo le dé clic, va a tener como ID este botón, va a tener Submit. Creo que tiene su propio ID, que en este momento no me acuerdo si se lo puse. Me parece que no le puse ningún ID al botón. Parece que no va a hacer clic nunca. Y después me quedaría el listado aquí donde tengo que ir apareciendo todas las compras en sí que voy agregando. Tiene su propio ID. Ese ID en sí, lo que va a tener como listado de compras, ¿no es cierto?, es form. Así que ahí tengo todos los ID que tengo que ir registrando para empezar. Bueno, entonces comenzamos declarando esas variables. La primera, que sería, ¿no es cierto?, form, que es la del formulario, esta que es donde voy a meter los datos para cargar. Y le llamo esto a través de la instrucción document punto get element by ID, porque la ID es form. Bien, ¿qué más tenemos para capturar? Tenemos para capturar el botón input. Entonces decimos, ¿no es cierto?, a través de una variable, vamos a llamar input, para no olvidarnos, para que sea más fácil. El input, ¿no es cierto?, lo capturamos a través de document.getElement by ID, y lo capturamos a través de ¿dónde? Acá sacó la diéresis esa que se puso mal, a través de el ID input. Y por último tenemos el listadito acá de los posteos, es decir, de los elementos del mandado que estamos enviados a comprar, ¿no es cierto?, en nuestra listita de compras. Ese mandado, ese listado de mandados, ¿no es cierto?, teníamos como ID post. Eso era lo que habíamos puesto a ese ID, a ese div, ¿no? Por acá está el contenedor, ¿no es cierto? Tenemos el formulario y acá tenemos los posts, que es en donde se va a ir agregando. Bueno, entonces sería let post igual a document, capturamos ese listado también por get element by ID y le damos como referencia post. Allí tenemos los tres ID más importantes que necesitamos capturar. Bueno, una cosa importante que necesitamos capturar sí o sí es el evento, ¿no es cierto?, el hecho de que se apriete este botón, ¿no es cierto? Porque si yo doy clic acá, ese evento, es decir, esa acción que tiene que suceder, ¿no es cierto?, al apretar clic acá en guardar, en este botoncito de guardar, me tiene que capturar lo que yo escribí acá adentro. Al apretar guardar, tiene que capturar ese evento y publicármelo acá en el listadito que está acá en el costado, ¿no? Entonces, para poder capturar ese evento tenemos que declarar una función que esté escuchando ese evento, o sea, tenemos que agregar un event listener. Y este formulario, que tiene por nombre form, que es el nombre que yo le di, lo voy a, ¿no es cierto?, a nombrar primero para que capture el método event listener, me esté escuchando ese evento, le dé clic acá y me postea allí al lado lo que escribí adentro. Entonces ponemos acá form, punto, agregamos un evento que escuche una acción. ¿Qué acción tiene que escucharse? La de submit. Bien, ¿y qué hago cuando se escuche el evento submit? Bueno, tiene que activarse una función que se llama de tipo callback. Lo que hace esta función interna de callback o de retroceso, retroalimentación sería la palabra correcta. Esta función de callback o de retroalimentación hace que internamente se active esa función y allí se publique el dato que yo necesito que se publique. Se captura el evento que se está escuchando y luego de allí se active la función y se publique aquí. Eso es algo característico de JavaScript. Entonces le doy acá, pongo una coma, hago enter, ¿no es cierto? Y acá adentro es en donde yo voy a poner así,
la funcióncita flecha, que es la que va a activarme una acción. Doy enter y acá adentro tiene, ¿no es cierto?, que activarse. Acá tengo que escribir la función que quiero que se active cuando se active el evento. Por eso le pongo una E acá para indicar que es un evento que el que se está activando. ¿Qué es lo que quiero que haga cuando se active ese evento? Y bueno, que primero que nada, que no se blanquee, porque por defecto los formularios tienen una acción de blanqueo. Fíjense que si yo aprieto clic acá, automáticamente se refresca la página. Entonces yo necesito que no se refresque la página, si no me va a borrar todo lo que escribí. Así que pongo e.prevent default, que es lo que me indica acá que evite que se refresque la página por defecto. Y luego lo que quiero hacer es que una vez que se haga clic en este botón, que se active la función validar formulario. Vamos a llamarle validación de formulario o validar formulario. Vamos a cortar un poco porque no sea tan largo. Validar form, así lo llamo. Bueno, cuando se active esa función en sí, entonces ya allí, así como está, esto estaría, ¿no es cierto?, activando, ¿no es cierto?, este botón, capturando lo que hay acá adentro y enviando a una función que todavía no la programé, ahora ya la vamos a programar, y esa función lo que va a hacer es me va a escribir acá al costado toda, ¿no es cierto?, toda la información que escribí acá. Para ver cómo si está funcionando todo acá, ok, esto, vamos a abrir la consola y vamos a ver que si le doy clic aquí, me está indicando que todavía esta función no está, así que, por ejemplo, le voy a comentar para que no dé error. Así que lo que voy a hacer es, voy a capturar lo que aquí se ingresó, y le doy clic acá, me lo va a mostrar en la consola. Entonces pongo acá un console.log, y adentro pongo, ¿no es cierto?, input.value. Quiero que me muestre el valor de lo que hay dentro del campo de texto. Entonces, si yo escribo acá algo, por ejemplo, hola mundo, y le doy clic acá en el botón, se va a activar esta función de callback, esta función de retroalimentación, y me tendría que salir por lo menos en la consola, ya que todavía no escribí la función validar. A ver, le doy clic acá, y allí, como ven, ya me funciona. Es decir que me quedaría programar esta función validar form para que se agregue acá al costado el listado de lo que necesito. Por ejemplo, si yo necesito escribir acá 1 kilo de papa y le doy clic acá, en vez de aparecerme en la consola, porque ahora de momento simplemente para verificar que esté todo ok, me está apareciendo en la consola, ese 1 kilo de papa me tendría que aparecer ¿a dónde? Aquí al lado en un listadito. Esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces está funcionando esto y borro acá el console log, simplemente era para ver si estaba andando. Ahora ya una vez que sé que está andando, vamos a crear esta función validar form, que no la tengo la función validar form. Así que acá afuera ponemos función, la vamos a codificar, función validar form. Vamos a llamarla así, validar form, de validar formulario, ¿no? Esta función lo que va a hacer es justamente lo que dice su nombre, va a validar el formulario este para publicarme acá al costadito. Entonces, ¿qué es lo que queremos validar? Y primero que nada tenemos que validar de que acá el usuario no haya dejado en blanco, porque puede apretar guardar y no haya nada para que se guarde. Entonces, por eso necesitamos validar de que se agregue acá al costado siempre y cuando haya algo para guardar. Entonces, eso es lo que vamos a validar. Puede escribir cualquier cosa, sí, que escriba cualquier cosa, pero que por lo menos escriba algo. Entonces, por esa razón, dentro de la función validar form, lo que vamos a chequear es que si, ¿no es cierto?, ese campo de texto está vacío, me aparezca un alert y me diga, che, escribí algo que vas a guardar. Y si no, bueno, haga algo. Y si no, que haga otra cosa. Bueno, por el momento entonces chequeamos acá que decimos que si el valor que ingresó allí, o sea, el input.value, es igual a espacio en blanco, lo que vamos a decirle es que se dé una alerta, ¿no es cierto?, que diga, ¿no es cierto?,
escriba un mandado, guardar. Entonces, de esta manera, si no hay nada aquí, si yo escribo guardar acá, fíjense, me va a aparecer el cartelito este avisándome que no tengo nada puesto allí adentro. Le doy a aceptar. Y si no, si escribo algo, ¿qué va a pasar? Y no va a pasar nada porque en el else todavía no codifique nada. Pero por lo menos ya evito de que se quiera guardar algo si no hay nada escrito. Entonces lo que voy a hacer acá en el else, voy a decirle que si hay algo escrito, que no salga un alert, pero que se active otra función que guarde los datos. Entonces, guardar datos. Todavía no la escribí la función esta, pero evidentemente se tiene que activar esta función y me guarde acá al costado el listado del mandado que quiero que se guarde, se registre, ¿no? Bien. Vamos a escribir los datos entonces que queremos que se muestre acá al costado. Para eso, lo que primero tenemos que hacer es escribir un arreglo de objetos, porque recordemos que esto va a tener, es un arreglo en sí, ¿no es cierto? Entonces, un arreglo vacío lo podemos escribir de esta manera. Vamos a llamarle a nuestro arreglo en donde van a ir todos los datos, que se llame propiamente, como dice el nombre, datos. Vamos a llamarle datos a ese arreglo vacío. Y se escribe de esta manera, igual a llaves.com. Allí adentro voy a escribir un arreglo que va a ser de objetos, ¿no? Va a tener un nombre y una referencia, un valor cada nombre, una clave y un valor asociado. Podríamos trabajar con un arreglo común y corriente de corte, también se puede, pero estos arreglos de objetos son más convenientes, más completos, por si después no solamente quiero guardar, por ejemplo, nombres, si quiero escalar esta aplicación, puedo guardar incluso imágenes y cosas así, así que me conviene que el arreglo sea de objeto y no de valores concisos, ¿no? Valores puntuales como string o números. Entonces allí creo un arreglo vacío, que es en donde voy a ir guardando todos los datos que se vayan ingresando acá por el campo de texto. Y ahora sí, creo una función que se va a llamar guardar datos. Función guardar datos. Y esta función es la que va a hacer la magia, digamos, ¿no? Es la que se está llamando acá cuando se valida el formulario. Entonces, ¿qué hace esta función guardar datos? Esta función guardar datos lo que hace es este arreglo que crea aquí vacío de objetos, le voy a ir cargando los valores que se agregaron acá dentro del campo de texto. Entonces digo datos, es el arreglo, corchetes, y le doy el nombre de la clave que era, ¿no es cierto? Mandado es igual ¿a qué? A lo que el usuario ingresó por teclado, que es input.value. Bien, una vez que se ingresó esto allí, se agregó en el arreglo, fíjense que ese arreglo va a ir cargándose. Por ejemplo, voy a hacer un console.log de ese arreglo ahora, datos, y vamos a ver qué va a ir apareciendo. Entonces yo escribo acá, por ejemplo, pam, y guardo. Me aparece un arreglo acá que dice mandado pam. Después pongo acá lechuga y pongo guardar. Me parece, ¿no es cierto? Mandado lechuga, y así sucesivamente va a ir agregando valores dentro. Bien, hasta ahí todo ok. Ahora el chiste es, bueno, y si no guardo nada, lo borro a esto, y fíjese, funciona también el alert que me avisa que escriba un mandado a guardar. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es publicar este mandado, porque hasta acá lo estoy viendo por consola, pero no me interesa a mí que se vea solamente en la consola, me interesa que se agregue acá al costado, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer para que se publique acá al costado es publicar el mandado. Así que voy a llamar a una función que se llame publicar mandado. Bien, ¿y dónde está esa función publicar mandado? No está, todavía no la codifiqué. Ah, bien, entonces vamos acá abajo, afuera de esta función, vamos a llamar a la función publicar mandado. Función
publicar mandado. Bien, y esta función publicar mandado lo que va a hacer es dentro del ID, dentro del listado este que está aquí, tengo que ir enchufando cada uno de estos valores a través de un inner HTML. Entonces, ya que se validó y demás, se tiene que ir agregando allí. Así que probamos, por ejemplo, a través, ¿no es cierto?, de post.innerHTML igual a, ¿qué cosa? A datos.mandado. Datos.mandado. Allí estoy agregando. Entonces, por ejemplo, si pongo acá cebolla, le doy guardar. Fíjense, se guardó cebolla aquí. Si pongo acá papa, le doy guardar y se guardó papa. Fíjense que está haciendo referencia a qué cosa, al ID que se llama post. Si nos fijamos acá en el index HTML, vamos a donde dice post y vemos que este ID que está acá hace referencia a este div que tiene, ¿no es cierto?, todo el mandado 1, el mandado 2 y etcétera, ¿no? Esa es la idea de que cada cosa que vaya agregando, se vaya agregando aquí. Bueno, gente, vamos a hacer un recreito de unos 5 minutos y cuando volvemos continuamos con la codificación de todo esto. Entonces, así como estoy viendo, tengo, ¿no es cierto?, ya esta funcional que yo si escribo algo acá en el campo de texto aprieto guardar, se me agrega acá. Pero si escribo ahora, qué sé yo, tomate, agrego acá guardar, me sigue borrando el anterior, o sea, está funcionando algo. Hay algo que está funcando mal. Así que vamos aquí a la función guardar datos, que es la que hay que corregir, ¿no es cierto? Primero, por empezar, vemos acá en función guardar datos, el inner HTML lo que hace es, por a ver dónde anda el guardar datos, acá. Así como está, directamente le doy el datos.mandado y se lo asigno al div, ¿no es cierto?, que tiene por ID post. Pero cada vez que yo cargue un dato diferente acá adentro, cada vez que yo esté cargando un dato diferente, va a ir reemplazando, porque lo que yo estoy diciendo es asignarle lo que esté dentro del campo de texto a post, al div que tiene por post. Entonces, para que eso no suceda, lo que voy a hacer es le voy a concatenar el valor que está. Entonces le presto simplemente corrigiéndole, agregándole un más igual acá, allí automáticamente se estaría corrigiendo ese problema, ¿no? Entonces ahora si escribo, por ejemplo, pan y agrego, pan, agrego, ahora sí se agregó, ahora si escribo acá tomate, también guardar y se agregó, y ahora si agrego perro, se guardó también. El asunto es que se van guardando, ven acá van apareciendo todos los arreglos que se van guardando, se va agregando y está todo muy lindo, pero el problema es que me va pegando todo esto que está acá. Bueno, está funcionando. Lo que en realidad tendría que aparecer acá sería un HTML que me posicione ese dato con los iconos de borrado, de eliminado, de editado y todo el chiste. Entonces, para eso, vamos aquí al index y esto que habíamos escrito, mandado 1, por ejemplo, a este div, lo vamos a, este div que está acá completo, lo vamos a cortar, ¿cierto? Lo vamos a cortar porque es este div el que tenemos que de cierta manera ir agregando, ¿no es cierto?, los valores que se van escribiendo aquí dentro del campo de texto. Así que lo que vamos a hacer aquí, pongo acá abajo donde dice función mandar, publicar mandado. Lo que voy a hacer es lo primero que nada, acá en vez de datos mandado, no va a ir esto. Voy a borrar esto que está acá, o lo dejo ahí abajo, por las dudas lo dejo ahí abajo. Lo que voy a hacer acá, lo que yo le quiero agregar es con comillas invertidas, o acento francés si quieren. Ven, con comillas invertidas, hago espacio, bajo, y allí voy a copiar
y pegar, ¿no es cierto?, ese HTML que hace un ratito corté de el HTML de la página index, ¿no es cierto? Ahí lo agrego. Entonces vamos a agregar eso y esto que está acá lo acomodo para que quede bien. Ahí estaría el div, ahora está bien acomodado. Bueno, tenemos acá que tiene la clase opciones. Fijémonos que qué es lo que se está mostrando acá. Acá se tiene que mostrar donde dice mandado, es esto tiene que volar. Lo que tiene que ir acá es justamente es dato.mandado. Entonces con un signo dólar, peso, y ahí pongo datos.mandado. Entonces de esa manera, ahora sí saco esto que está acá, punto y coma, y acá afuera también le meto punto y coma para que quede prolijo. Entonces ahora lo que se agregue se va a ir con el línea HTML, se va a ir agregando y concatenando acá como etiqueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora pongo pan, pongo guardar y a ver qué pasó acá. Bueno, vamos a corregir, me está mandando a algún lado que no existe. Post.html. Vamos acá. Y aquí tendría que ir, ¿no es cierto? Lo estoy reemplazando a un div que no existe. Entonces, por esa razón es que está haciendo trampa. A ver cómo quedaría el HTML completo para agregar, ¿no es cierto? Post. A ver. Debajo del HTML de derecha, lo que voy a poner, ¿no es cierto?, es el div. Y ese div, en donde se va a ir agregando todas las cosas, le voy a llamar por clase post. Forma que no tenga nada, lo tengo que dejar sí o sí, porque si no me va a dar ese error, ¿no? Después sí o sí, de todas maneras, lo reemplaza el JavaScript. Bueno, ahora probamos y esto tendría que andar. Pam, y ahí agrego, ¿no? Encontrando. ¿Dónde lo está encontrando? Parece que era una S lo que está haciendo el error. A ver. Me estoy fijando a ver. Publicar mandado. A ver, de momento lo que voy a hacer es, voy a comentar todo esto. Y esto está funcionando, tendría que mostrar, ¿no es cierto? Entonces, datos.mandado. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho, Eh, Carlos. Ahí en el div dice class post, no es id post. Debe ser eso, a ver un poquito. Sí, Línea. tienes razón. Ya, 20 millones de veces me pasó eso. 20 millones de veces, dolor de cabeza me trae. A ver, ahora sí. Sí, es esa boludez. Gracias, Carlos. No hay por qué. Sí, no es la primera ni la última vez que me pasa. Bueno, entonces está funcionando esto. Vuelvo a sacar esto acá. En teoría, esto tendría que andar. A ver, lo voy a descomentar. Aquí ponemos acá. Hola mundo.
tendría que agregarse correctamente. A ver, ahora sí. Y acá ponemos pan, cebolla. Evidentemente se va agregando, ¿no es cierto? Bien. Entonces ya está funcional esto. El problema es que, como vemos, no me borra el campo de texto. Vamos a hacer algo para que me limpie esto, porque si no, ¿qué va a pasar? Cada vez que yo escriba algo, me va a quedar allí el residuo. Así que simplemente acá dentro de la función que es publicar mandado, lo único que vamos a hacer para que se limpie eso es un detalle importante, un input punto value igual a comillas, comillas. Listo, se acabó. Con esto ya, por más que yo agregue algo, por ejemplo, agrego cebolla, y si lo agrego guardar, fíjense, se agregó cebolla y ya acá no me aparece más nada. Entonces ahora pongo papa, guardar, y evidentemente sí se me agrega en el listado, pero ya no me aparece acá, no tengo ese residuo, ¿no? Entonces simplemente le agregamos un input.value, comillas, comillas. Entonces cuando se publica el mandado que quiero agregar, se agrega el HTML con ese dato, y finalmente el campo de texto input se limpia con una comilla. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, por lo menos funcional. Nos quedaría ahora programar el eliminar y el editar el dato. Fíjense que si yo no pongo nada acá y le doy guardar, me sale el alert, entonces quiere decir que está funcionando todo ok, ¿no? Vamos a programar ahora rápidamente el eliminar. Entonces, vamos, ¿cómo borramos este eliminar? Bueno, cuando yo le dé clic acá al tachito basura, lo que tiene que hacer este icono es activarme una función que se llame borrar, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a escribir primero la función y después la enlazo con el icono, y ahí se acabó. Entonces la función sería borrar mandado. Función borrar mandado. Una función borrar mandado tiene que capturar un evento porque es un clic el que tengo que hacer. Tengo que capturar un evento, por eso le pongo una E así. Puedo ponerle cualquier nombre acá. Yo le pongo E porque por convención se pone una E de event. Pero si le quieren poner evento allí, textualmente no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, creo la función que se llama borrar mandado, va a capturar como un parámetro un evento, y lo que va a hacer es lo siguiente: el valor del input punto value, le voy a decir, ¿no es cierto?, que perdón. No. Yo no estoy por editar, yo lo que quiero hacer es, justamente quiero que se borre lo que agrega acá. Por ejemplo, si había puesto cebolla, que esto se agrega acá y yo con el tachito se borre, no que lo edito. No tengo que editar el value de acá, sino lo que tengo que hacer directamente eliminar todo esta etiqueta HTML. Recuerden que esta es una etiqueta que se va agregando aquí adentro del div. Así que simplemente lo que tengo que hacer es remover esta etiqueta que engloba este icono y este dato. Tengo que remover todo este div. Entonces, para eso simplemente lo que voy a hacer es poner que ese evento, una vez que se capturó, ¿no es cierto?, que está en un elemento padre, se escribe parent element punto parent element, bien, punto remover. Bien, con eso ya está. Ahora, ¿por qué tanto padre, elemento padre, elemento padre, elemento padre? Porque si se fijan acá, si yo agrego algo, tengo un icono, tengo otro icono, tengo el dato, o sea, voy volviendo para atrás dos veces. Yo no quiero que me elimine solamente este icono, porque si yo
no pongo como elemento padre. El elemento padre acá no es el papá, sino se refiere a la anterior, a la etiqueta anterior a HTML. Entonces, si yo no pongo elemento padre o elemento, esto vendría a ser, tradúzcanlo como elemento anterior, entonces lo que me va a hacer, me va a borrar el icono. No, quiero que me borre no el icono, sino el de al lado. No, también el de al lado y el dato que está al lado. Entonces voy con esta instrucción que se llama parent element, voy volviendo para atrás, borrando todo lo que hay para atrás. Es como deshaciendo todo lo que hice. Por eso es que le pongo 2 veces. Si hubiese otro elemento más en esta misma fila, lo que tengo que hacer es poner nuevamente, encadenar otro parent element para que esa tercera cosa se borre también. Y así sucesivamente, es como ir encadenando, ¿no? Bueno, una vez que ya está creada la función, nos vamos al div, donde tenemos el icono del tachito de basura. En este caso particular es este que está acá. Entonces allí, que tiene por clase esto que está acá, lo que vamos a darle un ID. Particularmente creo que tenía, ¿no es cierto? No recuerdo bien en este momento, pero le vamos a decir que cuando haga clic allí, en un on click directamente, ¿no es cierto? Que elimine, ¿no? Porque vimos acá algo, guardar, y si le damos clic acá así como está, no me va a funcionar para nada. Entonces lo que yo tengo que hacer de cierta manera es que cuando le dé clic me elimine, ¿no es cierto?, el elemento que me interesa que se borre. Bueno, entonces acá donde está mi appjs, acá lo que voy a hacer es... ¿Sí? Porque a mí no me aparecen así los iconos al costado, me siguen apareciendo abajo, como recién. ¿Cómo hizo para que aparezcan al costado los iconos? A mí me aparecen abajo. A ver un poquito. Cuando vos refrescas la página, ¿te siguen apareciendo los iconos? No, cuando refresco se van. Pero cuando cargo, le doy guardar, me aparecen la letra y los iconos abajo, no al costado. Y el código tenés igual a esto. Sí, por eso. Lo único que veo que a mí, veo cuando escribió la E en borrado de mandado, Sí. el parent element no me aparece como para, lo tengo que escribir a mano. Sí, no, tenés que escribirlo a mano porque no es una instrucción. Hay algunas que les falta al Visual Studio Code agregarle. Así que no, tenés que escribirlo a mano. Incluso el value, cuando pones input.value, fíjate que no te aparece tampoco. No, tampoco me aparece, sí. Sí, hay cosas que le tenés que poner a mano. Pues a mí lo de los iconos no me aparecen al costado, no me aparecen. Mira, al principio a mí también no sé qué pasó, yo le saqué, lo volví a pegar y empezó a tomarlo. Te digo la verdad, no tengo idea, a veces toma, a veces no. El CSS lo estuve revisando de pie a cabeza cuando fuimos al recreo y está perfecto. Lo que puedo hacer es dejarlo nomás así de momento, y ahora cuando termino la clase te paso el código y lo chequeas así punto por punto a ver qué puede ser. Y una cosita, en el index, a mí el text area me aparece en rojo. A ver un poquito. Tengo todo igual, pero en el text area, la primera palabra text area me aparece subrayado en rojo. No sé, fíjate si está con mayúscula alguna letra, tiene que estar todo con minúscula. no, está todo minúscula, por eso estaba mirando, chequeando, lo estuve mirando, pero me aparece en rojo el index como que tiene un error ahí en text area, pero anda todo. No sé por Sí, qué. no, hay, la verdad que no te sabría decir. Quizás sea que está mal fíjate si pusiste HTML, no HTML, porque a veces uno cuando pone HTML solo, también te toma todo y da esos errores raros. Pero la verdad que son cosas puntuales, vaya a saber qué macana está pasando. A lo mejor hay alguna comilla que está faltando, o en el anterior falta cerrar el signo de menor o igual, ¿viste? Menor o mayor. A veces pueden ser esos detalles. A ver. Bueno, lo sigo mirando por ahí a ver si te aparece.
Ok, sí, así lo terminamos ya rápido porque no, tenemos que cortar un ratito antes hoy. Bien, ¿qué nos faltaba? ¿En qué estábamos nosotros? Estábamos agregando los datos y yo lo que tenía que hacer era, cuando dé clic acá en el botoncito en el tachito de basura, así como estoy, le doy clic y no hace nada. ¿Por qué? Porque cuando agrega, me agrega, ¿no es cierto?, el icono, pero ¿qué pasa? Le doy clic acá y no está funcional esto. O sea, me lo pinta todo bien, pero no está funcional. El tachito de basura lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, es que cuando le dé clic, cuando haga un on clic al tachito, se active la función borrar mandado. Entonces, ¿dónde está el tachito? Que este es trash. Acá le voy a dar on clic. Igual, entre comillas, comillas. Un detalle importante, como acá tenemos que escribirlo a mano, on clic se escribe con la C mayúscula. ¿Ah? Y allí adentro de las comillas, comillas, ponemos el nombre de la función que borra el mandado. Acá vamos a hacer el camel case porque si no queda mal. Borrar mandado. Ahora sí. Borrar mandado. Paréntesis, paréntesis. Borrar mandado. A ver, probamos ahora. Si está tomando, entonces pongo acá tomate. Agrego. Y si aprieto el tachito tendría que borrarlo. Digo algo, guardar. A ver. Y no me borró. Borrar mandado no está definido. Pero sí serás con M mayúscula. Guardo. Otra cosa. Guardo. A ver, borro el primero. No puede la propiedad de parent element. A ver si está bien escrito. Parent element punto a ver, vamos a hacerlo así. Si le pongo e.remove, fíjense, escribo esto sin poner el par. Le aprieto acá, se va a borrar. A ver qué me dice. Undefined. No puede tomar remove. A ver un poquito. Y acá es on click, borrar mandado. ¿Qué cosa? This. Este objeto. A ver. Lo vamos ahora a guardar. Y aprieto acá. Ahí me lo borro. ¿Pero qué pasó? Me borró el tachito. No me borró todo. A ver. Entonces, para que no me borre solamente el tachito, ahora pongo parent element punto remove. Y ahora pruebo con otra cosa. Guardo. Y ahora aprieto y me borro el tachito y el icono al lado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer más barato, vamos a copiar y pegar un punto 2 veces. A ver, es lo que le decía yo hoy. Ahora, ahí está. Ahí me borró todo el div, digamos. Bueno, y por último, para terminar, nos quedaría la función editar, ¿no es cierto? Entonces creamos una función que se llama función editar mandado. Función editar mandado también va a capturar un evento que es el div que queremos editar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a capturar lo que tiene el valor input. Punto value. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ese evento, vamos a decirle que capture con el parent element nuevamente. Y fíjense, esta instrucción yo la tuve que googlear porque es una instrucción que muy pocas veces en su vida por ahí la van a utilizar. Se llama previous element sibling. Fíjense cómo se llama ese método de JavaScript. Se llama previous
Previous Element Sibling, con S, sibling y B larga. Sibling, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Ya le voy a explicar qué es lo que hace esta función. Previous Element Sibling, punto, inner, HTML. Y lo que hace es lo siguiente. Esta función, este método, mejor dicho, Previous Element Sibling, me comí una G, no va a funcionar nunca. Lo que hace es, va para atrás en el proceso de los HTML que se dibujaron por pantalla, y no solamente va para atrás, sino que vuelve a hacer todo el proceso inverso. Es decir, si eliminó un elemento, lo vuelve a pintar. Si cargó un elemento de un formulario, lo vuelve a poner dentro del formulario. O sea, hace como una función reversa de lo que veníamos haciendo. Es decir, que si yo cargo acá una variable, por ejemplo, tomate, y le doy guardar, me va a aparecer acá tomate. Y si aprieto el clic ahora en el botón editar, lo que va a hacer es va a deshacer esa acción que era cargar el formulario y pintarlo acá en la lista, es deshacer y volver para atrás, ¿no es cierto? Con una función de reversa, es decir, cargar el formulario con lo que está en la lista y dejar, o sea, deshacer la última acción y dejar como estaba originalmente. Eso es lo que hace esta instrucción que se llama Previous Element Sibling. Se usa a veces, es muy útil cuando tenemos estos casos, ¿no?, donde quiero deshacer algo, ¿no?, que quiero que lo cargue donde estaba originalmente. Y para terminar, una vez que deshizo el hecho, lo que voy a hacer es que lo que estaba acá en el listado se borre, ¿no? Entonces, esto que se borre, bueno, copio lo de acá arriba, pongo acá elemento, o si no, vamos a hacer el viaje corto, borrar, mandado. Ahí está. Entonces lo que va a hacer es, me va a borrar, porque si lo cargo acá nuevamente, ¿para qué quiero que siga listándose? Yo quiero que se borre de acá. Entonces va a dar la sensación que se movió el dato. Y por último, acá en el icono de editar, le damos un on clic. Igual, comillas, comillas. Y sería, ¿no es cierto?, editar, mandado. ¿Qué cosa? Este objeto. Bueno, probamos a ver. Tomate. Guardamos. Fíjense, doy clic acá y se cargó nuevamente en el formulario. Lo puedo editar. Tomate es con mayúscula. Ahora lo guardo y ahora se agregó, ¿no? Y puedo poner papa. Puedo poner cebolla. Bien. Y puedo editar cebolla porque con C, no con S. Entonces ahí corrijo el error. Ahora guardo. Y ahí se corrigió, ¿no? Entonces ya tengo la función de editar, de borrar y de crear. Sería el ABM completo, digamos, de nuestra aplicación. Bien, gente, pudieron hacer funcionar todo esto. Acá hay un console log que me está apareciendo. A ver dónde estaba ese console log, lo vamos a sacar. Era simplemente para ver que estaba acá. Sacamos, clic mandado. Pudieron hacer funcionar, les pudo editar, borrar y demás. Yo les voy a compartir el proyecto para que, si les quedó algún detalle, de 10 entonces, les quedó algún detalle para que lo puedan mejorar. Particularmente les diría que arreglen un poquito el fondo para que quede un poco mejor. Podrían darle mucho más CSS, un estilo más al botón, al campo, como hicimos ayer con la aplicación de ayer, ¿no? Que estaba más trabajada. Esta es como más cachetada de tonto rápido porque en realidad lo que queremos es ver la funcionalidad, no tanto en sí la estética. Bueno, gente, muchas gracias a todos por participar en la clase de hoy. Hoy cortamos un ratito antes por el tema de la clase que sigue después de esta. Y nos vemos, si Dios quiere, con tema nuevo. Ya arrancamos tema nuevo el próximo viernes. Así que cualquier duda, cualquier consulta, ya sabe dónde encontrarme.
y en un rato les paso el proyecto terminado para que lo tengan para comparar en todo caso por el chat. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.